Saliendo, perfecto. Entonces vamos a presentación. Presentación. Bueno. Bueno, ahora sí, estamos. Primero, buenas noches a todos los que se han incorporado nuevamente a estas clases dentro de lo que es lamentablemente la cuarentena que todos de alguna u otra manera estamos viviendo, sufriendo, se podría decir. La clase de hoy es el objeto del contrato, un tema sobre el cual el legislador ha incluido muchas normas, totalmente, algunas, mejor dicho, algunas propiciadas ya por la doctrina, pero otras sumamente novedosas, interesantes, y por último hay algunas que son preocupantes y que seguramente van a salir a lo largo de esta exposición, que voy a intentar que sea eh, lo más didáctico posible porque es un tema complejo, un tema difícil, arduo, y bueno, les pido en estos minutos su atención. Bueno, como les decía, el objeto del contrato. Bueno, en primer lugar, la doctrina anterior al Código Civil y Comercial distinguía entre lo que era el objeto de la relación jurídica. No se olviden que se habla mucho del objeto de la obligación. Así se decía que el objeto de la obligación era la prestación, y esta prestación entendida como una conducta debida, un programa que debía ser llevado adelante o ser llevado a cabo por el deudor en favor de otro sujeto jurídico que era el acreedor. Una de las fuentes de las obligaciones precisamente es el contrato. Entonces, los contractualistas o especialistas de contrato decían una cosa es el objeto de la obligación, entendida como prestación, y otra cosa es el contrato o objeto del contrato, que puede ser una prestación de dar, de hacer o de no hacer. Eh, lo cual originó diferentes posturas. En una primera posición amplia decía que el objeto del contrato o objeto contractual está integrado por las cosas y los servicios que prestan. En una segunda posición, que parecía más confundir el objeto del contrato con el objeto de la obligación, como mencioné hace un momento, decía que el objeto del contrato era una prestación que podía consistir en dar, hacer o no hacer. Y una tercera postura intermedia entre ambas, se podría decir, que era la postura de Lorenzetti, donde Lorenzetti consideraba que el objeto del contrato era un conjunto de reglas convencionales. Eh, Convencionales porque las partes del contrato eran las que fijaban reglas, que, pero que tenían en cuenta lo que alguna vez la doctrina distinguió entre objeto mediato e inmediato, así como el objeto mediato serían los bienes y las cosas, el objeto inmediato del contrato dependía de la operación económica que cada contrato tendía a realizar. No se olviden que los contratos pueden ser típicos o atípicos en la terminología López Avalía, y en la terminología del Código Civil Comercial hoy serían nominados e innominados. El nominado sería el contrato que está tipificado por el legislador. Por ejemplo, pensemos en la enumeración del libro tercero, título cuarto, cuando habla de la compra-venta, la permuta, el suministro, el contrato de locación, obra y servicios, etc. Ese es el objeto inmediato, es la operación económica que se traducía normativamente, es decir, al ámbito jurídico, mediante obligaciones nucleares. Por ejemplo, en la compraventa, el comprador se obligaba a pagar el precio y el vendedor a entregar la cosa. Después había deber secundario de conducta, por lo general regidos por la buena fe. Puede haber obligaciones accesorias, garantías y reparto de riesgos. Esta tercera postura anterior al Código Civil y Comercial fue la que finalmente triunfó. En el Código de Vélez, y por eso había la postura, por ejemplo, de la prestación, tenía alguna raigambre en la definición, o mejor dicho, en la determinación del objeto de los actos jurídicos. No se olviden que, ya lo haremos enseguida, pero que el contrato es una especie del acto jurídico. Por tanto, el objeto del acto jurídico, decía Vélez, debía ser cosas que estén en el comercio, es decir, que sean susceptibles de comercializarse. A contrario sensu, no estaban incluidas aquellas que estén fuera del comercio por algún motivo.
o bien que se hubieran prohibido por el legislador. Pero no solo están con las cosas, sino también los hechos. No se olviden que el hecho jurídico es que era acontecimiento susceptible de producir la adquisición, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones. Y decía, los hechos también constituyen objeto del acto jurídico en la medida que no sean imposibles, sean ilícitos, contrarios a las buenas costumbres o sean prohibidos por las leyes. Acto seguido, en el último párrafo establecía la sanción, por eso normativamente, podríamos decir, recordarán las clases de introducción de derecho, cuando Kelsen mencionaba que estaba la endonorma y la perinorma. La endonorma era la descripción o la primera parte de la norma, y luego venía la sanción, que era, en este caso, la sanción sería que todos aquellos, mejor dicho, aquellos actos jurídicos que tuvieran por objeto cosas que estén fuera del comercio, en sentido contrario, o fueran un hecho imposible, ilícito, contrario a las buenas costumbres, al orden público, la sanción era la nulidad absoluta, es decir, carecían de efecto jurídico. Luego, el materia de obligaciones hablaba del 1168, que era toda prestación, podía ser objeto de un contrato y que consistía en obligación de hacer o de dar, y lo mismo agregaba, mejor dicho, el artículo siguiente, que esa entrega de una cosa o el cumplimiento de un hecho, positivo o negativo, debía ser susceptible de apreciación pecuniaria. Esta es la regulación en el Código de Vélez. El Código Civil y Comercial, por el contrario, con una metodología alemana, lo que hace es, en el libro primero, regular los hechos y actos jurídicos, capítulo 5, objeto, artículos 279 y 280. Mientras que en la parte general del contrato, que está en el libro tercero, regula el objeto del contrato. Pero como el contrato es una especie del acto jurídico, hay una íntima relación entre ambas partes, tanto en el libro primero como en el libro tercero, como lo veremos enseguida. ¿Qué dice el libro primero? En la parte de hechos y actos jurídicos dice que el objeto del acto jurídico no debe ser un acto imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, lesivo de derechos ajenos o de la dignidad humana. En primer lugar, vemos que utiliza una redacción negativa, porque dice el objeto del acto jurídico no debe. Y luego especifica, y nosotros podemos establecer en sentido contrario, cuándo o qué es lo que debe consistir el objeto del acto jurídico. Si es imposible, debe ser posible. Si es ilícito, debe ser lícito. No ser contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público, lesivos derechos de terceros o de la dignidad humana. Esto es muy importante porque la dignidad humana está receptada en el Código Civil y Comercial, lo veremos en el artículo 51. Entonces, para que el objeto del acto jurídico sea válido y por ende eficaz en el mundo jurídico, requiere que no encontrarse ninguna de estas restricciones que establece el artículo 279. En una primera medida, estas consecuencias que aquí les enumero, en primer lugar, se mejora la metodología de Vélez, porque ahora se vincula, hay una relación de género-especie, como mencioné hace un momento. La consecuencia lógica de encuadrarse en el texto implica la nulidad. Si bien no lo dice, a diferencia del Código de Vélez, y aquí esto puede ser motivo de crítica, porque Vélez claramente el 953 decía cuál era la sanción. Ahora no lo dice, pero por inferencia podemos deducir que se trata efectivamente de nulidad y nulidad absoluta. El objeto de los contratos ahora se expresa claramente, siendo la postura de Lorenzetti, que puede consistir en bienes o en hechos. Artículo 16 del Código Civil y Comercial. Y se utiliza una técnica legislativa negatoria, es decir, a contrario censo. Por otro lado, en el libro tercero, título tercero, título segundo, perdón, hay una norma referida claramente y específicamente al objeto contractual que dice se aplican al objeto del contrato aquellas disposiciones de la sección primera, capítulo quinto, título 4 del libro primero de este código, que es la que acabamos de ver, artículo 279. El epígrafe no es muy claro porque habla de disposiciones generales. En realidad debería haber dicho disposiciones generales referidas al objeto contractual, por ejemplo, para que sean más claras. Y luego dice, debe ser lícito, posible, determinado, determinable,
susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aunque éste sea no patrimonial. En primer lugar, tenemos un reenvío normativo, que es correcto porque el objeto del contrato, si el contrato es una especie del acto jurídico, debe haber, como adelante, una íntima relación entre el género y la especie, sin perjuicio de la diferencia específica que veremos enseguida. A diferencia de la técnica negatoria que hacía el 279, vemos aquí que aquí se utiliza por el legislador el debe. Es una técnica positiva, diciendo esto debe contener el objeto del contrato. En primer lugar, debe ser, ya veremos, acorde a la ley, debe ser posible, determinable, etc. Eh, Fíjense que, a diferencia del Código de Vélez, que hablaba de apreciación pecuniaria, aquí se utiliza la frase valoración económica en un sentido más amplio que la pecuniariedad, que parecía estar solamente restringida a la valoración de la suma de dinero, por ejemplo. Y por último, y esto sí es muy importante y es un primer detalle con referencia al Código Civil derogado, dice corresponder a un interés de las partes aunque este no sea patrimonial. Nosotros hemos dicho, y el 957 lo ratifica, que el contrato es un acto jurídico bilateral o plurilateral, de acuerdo a si tiene dos o más partes, pero es patrimonial. Sin embargo, acá en el objeto del contrato dice que puede o no ser patrimonial. Lo que interesa es el interés de las partes. Es decir, que el objeto del contrato es amplio. No solo comprende al patrimonio propiamente dicho, sino también hay casos, por ejemplo, como dice Lorenzetti, puedo celebrar un contrato para aprender una lengua muerta, como es el sánscrito, y pagar a un profesor para aprender el sánscrito. Eh, para mí, ¿qué interés tengo? ¿Un patrimonial? No, claramente no. Simplemente quiero saber o conocer el idioma sánscrito. Hay un profesor de sánscrito y me va a cobrar un precio por darme clases, pero mi interés no es patrimonial. ¿Se entiende? Bien. Eh, Como adelanté hace un momento, el objeto del acto jurídico y por ende del contrato comprende bienes y cosas, y eso está ratificado en el artículo 16 del Código Civil Comercial, en el libro primero, cuando dice que los derechos referidos en el párrafo del artículo 15, cuando habla de los derechos individuales, pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Y aquí hay una primera reforma, porque antes en el Código de Vélez los bienes podían ser materiales o inmateriales, y estaban las cosas como técnicamente como bienes materiales. Ahora se dice claramente que los bienes materiales son cosas. Y las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Por tanto, ahora tenemos bienes inmateriales, que serían derechos, y bienes materiales, que serían cosas. Una primera peculiaridad que se da en materia del objeto es que en el Código Civil derogado, el artículo 2311, decía que se llaman cosas en este código los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Ahora vemos que la cosa no es un objeto material, sino un bien material. Y agregaba, las disposiciones frente a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles a apropiación. Yo les puse aquí el ejemplo de la energía atómica. La energía atómica, como la energía eléctrica, no es una cosa, pero se les aplica el régimen legal aplicable de las cosas. Por eso utilizaríamos una interpretación extensiva o por analogía. Una segunda peculiaridad era del cuerpo humano. Mientras en el Código Civil derogado había que distinguir si el cuerpo humano tenía o no tenía vida. Si tenía vida, era un bien de carácter patrimonial y por ende no era susceptible de ser objeto del contrato, porque estaba expresamente vedado por el 953. En cambio, si era un cuerpo sin vida, la mayoría de la doctrina considera que quedaba equiparado a una cosa en cuanto a objeto material susceptible de apreciación económica, y por ende podía llegar a ser susceptible de los contratos, aunque se trataba técnicamente de una cosa fuera del comercio. Entonces había una segunda limitación. Eh, en el Código Civil y Comercial ahora se dice
que el cuerpo humano, ya sea de forma total o parcial, si bien se ratifica que no tiene un valor comercial, sí puede tener un valor afectivo, terapéutico, científico, humanitario o social. Está previsto en el artículo 17 y 56. Por ende, siguiendo esta télesis, lo veremos enseguida, el 1004 nos dice que el cuerpo humano puede ser objeto contractual, por más que no tenga carácter patrimonial, o mejor dicho, para una de las partes, pero sin embargo puede ser objeto contractual, y esto que se encontraba vedado en el Código de Vélez, o era muy excepcional, sigue siendo excepcional, pero un poquito más amplio. Como ya veremos, la disponibilidad contractual, como dice Leia Fernández, será relativa, limitada, revocable, pero disponibilidad contractual al fin. Fíjense lo que dice el artículo 17, derechos sobre el cuerpo humano. Los derechos sobre el cuerpo humano o sus partes, o sea, sobre todo o parte, no tienen un valor comercial. De aquí se ratifica la misma télesis del Código Civil derogado. Pero sí tienen un valor afectivo, un valor terapéutico, científico, humanitario y social. Por ejemplo, ahora con el coronavirus, ustedes perfectamente, si han tenido el virus, ha quedado plasma en su sangre, ya no tienen posibilidades ni de enfermarse ni de contagiar a terceros. Pero esa sangre con el virus ha generado anticuerpos. Por ende, ustedes podrían perfectamente celebrar un contrato de donación para destinarlo a la investigación, o bien destinarlo a que se transforme en una eventual y futura vacuna. Ahí estarían donando parte, su sangre, es parte de su cuerpo. Entonces, podrían cerrar un contrato científico, perfectamente podrían hacerlo. Por ejemplo, para la eventual investigación de una vacuna. Terapéutico, también podrían hacerlo, para donar plasma, por ejemplo, para enfermos de coronavirus graves. Y agrega, y solo pueden ser disponibles por su titular, siempre que se respete alguno de esos valores anteriores, afectivo, terapéutico, científico, y según lo dispongan las leyes especiales. En estos casos, eh, el, ya lo veremos en el artículo 56, que establece un reenvío expreso a una ley especial. Luego agrega el artículo 56, actos de disposición sobre el propio cuerpo. Están prohibidos como regla los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionan una disminución permanente. A contrario sensu, no estarán prohibidos aquellos actos de disposición del propio cuerpo que no ocasionen una disminución permanente de su integridad. O bien, dice, resulten contrarios a la ley, la moral, las buenas costumbres, excepto que sean requeridos para el mejoramiento de salud del propio titular de la propia persona. Es decir, que la regla es que están prohibidos los actos de disposición, pero por excepción, cuando se trata del mejoramiento de la propia salud del propio individuo, sí están autorizados. Es decir, se utiliza, primero la regla es la prohibición, la excepción es la habilitación. Pero después hay una segunda excepción, y dice excepcionalmente no solo de su titular, sino también de otra persona, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Y aquí ya nos abre una puerta bastante amplia, porque no tiene otra limitación que es la conformación de la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. Luego, habla como un ejemplo de ley especial, agrega el 56 en el segundo párrafo, la ablación de órganos puede ser implantada en otras personas, se rige por la legislación especial. Esto es lo que yo le decía. Y por último, el consentimiento para los actos no comprendidos en la prohibición del primer párrafo no puede ser suplido, es decir, que debe ser directamente ejercido, no puede ser a título de mandato o de representación o habilitación por un tercero, sino que debe ser ejercido por el propio titular, y al mismo tiempo es libremente revocable. Esto significa que puedo arrepentirme, hay un derecho de arrepentimiento. En consecuencia, primero, todos estos actos de disposición sobre el propio cuerpo, sobre el cuerpo humano, están dentro del libro primero de la parte general, capítulo tercero, derechos y actos personalísimos. Por tanto, Carlos Hernández dice que se trata de un acto jurídico personalísimo, de su propio titular. ¿Qué derechos comprende?
siempre que se trate de valores, afectivo, terapéutico, científico, humanitario y social. La regla es que le corresponde a la propia persona humana titular del derecho y según leyes especiales en los casos que estuviera previsto. En la medida que se tratará de una disposición no permanente. Por ejemplo, donar sangre es una disposición no permanente. Una vez que una persona se corta el cabello, puede perfectamente hacerlo. Ya cuando hablamos de ablación, nos metemos en terreno previsto por el régimen especial, pero supongamos podría donar parte de un hígado. Pensemos en siempre que se trata de no permanente, ¿no? La excepción es la dimensión permanente, pero es posible en la medida que sea para el mejoramiento de su propio titular y por recepción, una doble excepción y por tanto retornamos a la regla, una otra persona ajena a su titular. Ya ingresando a los requisitos del objeto del contrato, y para ir un poquito más rápido, está previsto, habíamos dicho en el 1003 que dice que debe ser lícito, posible, determinable y patrimonial. Bueno, todos estos requisitos están especificados en los artículos siguientes, así que el artículo 1004 dice que ese hecho no debe ser prohibido por la ley, la moral y las buenas costumbres. Le pongo las buenas costumbres del 279 porque no está replicado, ¿no?, en el 1004 ni en el 1003. Es decir, está mencionado en la parte general del acto jurídico, pero no en el objeto contractual regulado específicamente. Nosotros creemos, con Carlos Hernández, que sí es un estándar que debe ser seguido también en materia contractual. En segundo lugar, además de ser lícito, no debe ser contrario a la dignidad de la persona humana. El Código Civil y Comercial expresamente recepta a la persona humana, el artículo 19, a partir de la concepción, y establece o regula, mejor dicho, la dignidad de la persona humana en cuanto establece o dispone que la persona humana es inviolable. Esto siguiendo, por ejemplo, varias magisterios de la Iglesia, por ejemplo. Luego el artículo 54 habla de actos peligrosos, que como regla están prohibidos salvo que su titular se dedique de modo profesional a ello. Pensemos, por ejemplo, en un bombero. El bombero se dedica a un acto peligroso. Hoy por hoy, algunos médicos que están cumpliendo funciones para el COVID-19 también están cumpliendo un acto peligroso. Entonces, en esa medida puede ser objeto de un contrato, en el caso que mencioné, un contrato de trabajo, ya sea en el ámbito público como privado. El segundo requisito del objeto contractual es que debe ser posible. Esto implica que debe ser posible fácticamente y jurídicamente, según la doctrina. Fácticamente, por ejemplo, no podría celebrar un contrato para ir al centro de la Tierra, pero hoy sí podría celebrar un contrato para viajar, por ejemplo, al espacio. Fíjense lo que pasó en estos días con este contrato público-privado entre la NASA y una empresa americana, SpaceX. Pero al mismo tiempo no solo debe ser fácticamente posible, sino también debe ser jurídicamente posible en el sentido que no sea contrario al derecho. Sobre esto aquí se mete la vieja discusión si el objeto del contrato está dentro del comercio o no está dentro del comercio. Esto ya no es tan claro como estaba en la legislación derogada, pero nosotros creemos que todavía se mantiene. En tercer lugar, el tercer requisito que establece el Código Civil y Comercial es que el objeto contractual debe ser determinado o determinable. Determinado, esto pasa eventualmente cuando se trata de una obligación de dar una cosa cierta. No hay inconveniente. Si yo me obligo a alquilar un contrato, mejor dicho, un departamento ubicado en Independencia 130 o alquilar una oficina en San Martín 450, lo que estoy haciendo es determinar el objeto contractual. Pero también es posible que determinar no solamente sobre cosas ciertas, sino también aquellas especies por género o cantidad. Puede estar determinado o no la cantidad según el artículo 1005. O bien dejar librado el criterio de individualización tanto a las propias partes como a un tercero. El Código Civil y Comercial recepta el criterio de individualización por un tercero en el artículo 1006 y mejora la redacción del Código Civil derogado porque expresamente dice que cuando el tercero no pueda o no quiera determinar
o bien no siga los criterios fijados por las propias partes que le han delegado a través del contrato de mandato la fijación del objeto contractual, se recurrirá al juez. Es decir, que es posible la determinación del objeto contractual a través del juez mediante el proceso más rápido. Y por último, la patrimonialidad, lo que ya adelantamos, que si bien todo contrato es un acto jurídico bilateral, plurilateral, patrimonial, como decía Spota, aquí se ha hecho una distinción en el objeto contractual donde se va a tener en cuenta también el interés, que el interés de una o de ambas partes puede o no ser patrimonial. Aquí están los artículos que les mencioné, el artículo 1005, la determinación, cuando el objeto se refiere a bienes, deben estar determinados en su especie o género, según el caso, aunque no estén en la cantidad que ésta puede ser susceptible de determinación, ya sea por las propias partes, por los criterios fijados por las propias partes, o por un tercero. En ese caso, el objeto contractual será determinable. Cuando se trata de la determinación por un tercero, el artículo 1006 dispone que las partes pueden pactar que la determinación no sea por ellas, sino por un tercero. En este caso, cuando el tercero no realice la elección, o sea imposible, o no haya observado los criterios previstos por las partes, se libra, o bien no haya seguido los usos de costumbre. No se olvide que en virtud de la unificación civil y comercial, ahora el objeto contractual no solo comprende los contratos civiles, sino también cuando la materia del contenido sea comercial, será librado la determinación del juez. Volviendo a los bienes el objeto del contrato pueden ser bienes existentes, aquí y ahora, por ejemplo, alquilar un departamento o comprar una casa determinada, o bien puede ser futuro. Esto es muy importante porque legitima de alguna manera cuando nosotros hacemos un contrato, un boleto de compra-venta, por ejemplo, sobre un departamento a construirse o una casa a construirse. ¿Es posible? Sí es posible, perfectamente es posible. En el momento de la celebración del contrato, del perfeccionamiento del acto jurídico, no está, pero sí eh, la empresa constructora o el arquitecto se obliga a que en el plazo previsto entregar una vez construido el departamento o la casa. Entonces, ¿es posible el objeto contractual sobre un bien que no existe, sino que puede llegar a existir? Sí, en la medida que sean dos requisitos o dos condiciones. La primera, que sea una condición suspensiva, es decir, que si el objeto contractual será válido en la medida que exista oportunamente, porque si no existe, no hay objeto, es un contrato sin objeto. Pero también podría ser que estuviera sujeto al ALEA. Esto, cuando veamos, por ejemplo, contratos en particular, la compraventa de cosa futura, que puedo no llegar. Supongamos que yo quiero comprar un contrato comercial de, qué sé yo, 100 toneladas de soja, que en este momento no existen, que falta sembrarla y luego cosecharla y tiene que estar en buenas condiciones. Puede o no ocurrir, puedo asumir una aleatoriedad. Puedo decir, bueno, está bien, puede ser una compraventa de cosa futura, o bien puede ser una compraventa a que llegue o no a ocurrir, a un determinado precio. Eso lo veremos, no quiero meter mucho en cuestiones técnicas, pero lo cierto es que puede ser objeto del contrato aquella objeto que puede llegar a existir. Dos, también es posible que el objeto contractual recaiga sobre una cosa que no es propia de aquel que se lee el contrato. Esto hay una seria discusión, incluso un libro de Risolía sobre la compraventa de cosa ajena. Se decía que la compraventa de cosa ajena no era válida en el derecho civil, si era válida en el derecho comercial, y al final se determina ahora que es perfectamente posible, en la medida que obviamente que una de las partes sepa que está adquiriendo una cosa ajena. Para ello pueden darse tres hipótesis, que el código las recepta como supuestos responsabilizatorios, y que son aquellos que tienen que ver, por ejemplo, si hay una obligación de medios, si hay una obligación de resultado, o si bien se ha garantizado la aceptación. Esto está previsto en el 1008, voy a ir un poquitito más rápido. Y el tercer supuesto puede requerir el objeto contractual sobre bienes litigiosos, por supuesto, se aplican las reglas de la accesoriedad, por ejemplo, que los accesorios siguen la suerte del principal, pues si hay una garantía, por ejemplo, si el bien es registrable, si no es registrable. Por lo común, esto ahora en materia de bienes registrables claramente no es posible, o sea, es decir, es posible
en el sentido de que yo venda un bien litigioso como tal, un bien grabado como tal. Puedo, por ejemplo, vender un bien que está prendado, puedo hacerlo en la medida que cumpla la ley de prenda con registro y notifique el acreedor prendario en debida forma. Porque cuando yo vaya al registro y saque el título dominial, voy a advertir evidentemente que ese bien está prendado o tiene algún embargo. Aquí interesa, por tanto, dice Carlos Hernández, yo comparto que la buena o mala fe, que antes era opinable o discutible, a partir del derecho registral, toda adquisición de un bien grabado, prendado o grabado es de mala fe, porque al momento de sacar la inscripción registral conozco el estado dominial. Una de las grandes innovaciones que trae el Código Civil Comercial en materia de objeto contractual es el contrato de larga duración. Estos contratos se caracterizan porque el tiempo es esencial para el cumplimiento del objeto. La norma distingue dos casos: los efectos que sean queridos por las partes, o bien el objeto contractual sea de larga duración porque, por la necesidad que indujo a las propias partes a contratar. En ese caso, como se trata de un contrato de largo aliento, las partes deben ejercitar sus derechos conforme con un deber de colaboración, respetando la reciprocidad de la obligación del contrato y teniendo en cuenta el tiempo. Aquí es posible la rescisión siempre y cuando se le dé a la otra parte la oportunidad razonable de negociar de buena fe sin incurrir en ejercicio abusivo de los derechos conforme al artículo 10 de la primera parte. Por tanto, tenemos que el tiempo es esencial. Ahora hay que distinguir: el tiempo puede estar del contrato, puede estar determinado o estar indeterminado. Si está determinado no hay problema. Si está indeterminado, aquí vamos a discutir. Por ejemplo, hay efectos queridos. Caso el contrato de medicina prepaga es el caso típico, en donde yo contrato con una determinada prepaga, con una determinada cartilla, pero esa cartilla va mudando, va cambiando. Por ejemplo, yo contraté con una prepaga A porque se encontraba, por ejemplo, Saldívar, que es una persona que relevante en materia de operaciones quirúrgicas de ojos. Pero resulta que cuando a los 10 años quiero utilizar la prepaga para hacerme operar porque me han detectado, por ejemplo, que tengo un glaucoma, no, justo en ese momento Saldívar se fue de la cartilla. Eso puede ocurrir, sí, porque el objeto del contrato es indeterminado, el tiempo es indeterminado. Ahora, si yo contraté con la prepaga porque estaba Saldívar, ahí sí hay un contrato largo. El segundo supuesto, la necesidad que los indujo a contratar. Y bueno, aquí hay ejemplos varios. La alocación empresarial, como veremos al momento de analizar los contratos en particular, hoy el plazo de la alocación se ha extendido. El plazo máximo en el Código Belén era 10 años. Ahora el plazo máximo en materia de locación con destino a vivienda familiar es de 20 años. Y el de locación de otros destinos, entre ellos, por ejemplo, la locación empresarial, es de 50 años. Es decir, que el tiempo como objeto contractual se ha expandido. Como ya habíamos adelantado, al tratarse de un contrato donde el tiempo es esencial, el deber de colaboración exige, impone reciprocidad de las obligaciones. Es decir, que haya un deber secundario de colaboración y que siempre la negociación o la renegociación eventual se haga de buena fe. Por eso, si hay una rescisión, hay que distinguir. Si es bilateral, no hay ningún problema. El problema es cuando es rescisión unilateral de un contrato indeterminado. Pensemos, por ejemplo, en los contratos de concesiones de automotores. Cuando viene una determinada empresa fabricante y concede el título de concesión oficial a una determinada sociedad o empresa comercial. Eh, lo hace con un contrato indeterminado, lo cual implica que en cualquier momento lo puede rescindir. Ahí la jurisprudencia ha sido muy importante para determinar que esa decisión unilateral o intempestiva debe ser de buena fe, por tanto tener en cuenta las inversiones que haya hecho el concesionario. Y la segunda gran innovación que trae el Código Civil Comercial en materia de objetos contractuales es el pacto de herencia futura. La herencia futura, como regla, no puede ser objeto de los contratos, ni tampoco pueden ser los derechos hereditarios eventuales particulares. Aquí se mantiene la prohibición que ya existía en el Código de Vélez. Pero agrega, excepto lo dispuesto en el párrafo siguiente. Así que la regla sigue siendo que la herencia futura ni los derechos hereditarios eventuales no pueden ser objeto de los contratos, salvo, y ahí viene el segundo párrafo, los pactos relativos a una explotación productiva o a participación societaria de cualquier tipo, siempre y cuando tengan con miras o su finalidad la unidad de la gestión empresaria o la prevención o solución de conflictos. En esos casos sí es
posible incluir como objeto del contrato a una explotación de una empresa, sin que esté referido, pueden estar o no incluido, por ejemplo, como parte del futuro causante o su cónyuge, o bien terceros. Esto es importante porque antes se recurría al negocio jurídico indirecto. Esto pasaba, y caso jurisprudencial, en el cual había una persona que se casaba grande y quería resguardar